Levítico 13:9. Recuerda, voy a decir muchos versículos por cuestión de tiempo, tal vez no los vayamos a ver todos. Apúntalos y ya después tú los puedes corroborar. Yo te los voy a decir lo que dicen esos versículos y solamente vamos a citar los que, bueno, de alguna manera veamos que son un poquito más acordes a lo que estamos viendo, a lo que estamos llevando. Te voy a decir cuáles, ¿no? Entonces, vamos a orar para que Dios sea el que nos dirija y el que nos guarde en este día también. Señor Jesús, hoy te adoramos, te alabamos, te damos a ti la gloria, el primer lugar. Hoy, Señor, nos rendimos a ti, Señor. No solamente en alabanza, no solamente, Señor, en cánticos, sino también, Señor, nos rendimos con un corazón, Señor, dispuesto, con un alma, Señor, esta alma que compraste con tu sangre receptiva, Dios. Abre nuestra vida, abre nuestros ojos para ti, Señor, abre nuestro corazón, Señor, de par en par, Señor, para que podamos disfrutar de tu palabra el día de hoy, para que podamos saber, Dios, que eres bueno, que eres fiel y que no hay nadie como tú. Señor, prepara nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Los que aún han de llegar, Señor, tráelos con bien, Dios. Y los que no pudieron estar aquí, Señor, bendícelos. Bendice su vida, Señor. Y que seas tú, Señor, en esta iglesia, en esta hermosa iglesia por siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estamos platicando acerca de los efectos del pecado. ¿Recuerdas? La lepra, los efectos del pecado. Y esos efectos del pecado vimos la semana pasada que son devastadores en la vida de las personas. Es decir, no solo hablamos de una muerte espiritual, hablando de pecado, hablando de lepra. La plaga de la lepra era considerada una inmundicia más que una enfermedad, para darnos una lección sumamente importante con respecto al pecado. Es decir, estamos ligando la lepra con el pecado, las consecuencias de la lepra, las consecuencias del pecado, el dolor de la lepra, el dolor del pecado. Estamos equiparando estos dos términos. Y era una figura, la lepra, de las contaminaciones morales en la mente de los hombres. La lepra del alma es de lo que estamos hablando, que corrompe la conciencia, corrompe los sentidos, corrompe la voluntad e incapacita a los hijos de Dios para darle fruto necesario en sus vidas. Esta lepra, la lepra del alma, es algo que solo Cristo puede limpiar, ¿de acuerdo? La lepra del alma es algo que solamente Jesús puede limpiar. Y el sumo sacerdote solamente delimitaba su trabajo. Vimos la semana pasada que estaba limitado, era una persona como tú o como yo. Y delimitaba su trabajo solamente a declarar inmundo a una persona. Solamente declaraba inmundo al leproso, y eso era todo. Es decir, la chamba del sumo sacerdote era verificar por medio del color de la piel, del color del vello, de la hendidura de la herida. Era solamente verificar si era lepra o no, y solamente declaraba a alguien si estaba inmundo o si no estaba inmundo. Esa era toda su chamba. Entonces, cuando alguien lo declaraba inmundo, pues ya, o sea, ahí terminaba su chamba. La vida de una persona manchada por la lepra para siempre era estigmatizada, era señalada por la sociedad y era rechazada y era imposibilitada para tener una relación con Dios y con su pueblo. El pecado hace lo mismo en nuestras vidas. El pecado nos incapacita, nos esteriliza, nos hace personas sin fruto. Pero hablando de alguien que estaba enfermo de lepra y era declarado enfermo de lepra. Ya sabes, la semana pasada dijimos que la lepra cundía en todo el cuerpo de la persona y empezaba a debilitar los cuerpos de las personas, empezaba a matarlos en vida, la gente se caía en pedacitos, por así decirlo. Y entonces solamente le quedaba a la persona enferma de lepra esperar por la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente murió de lepra? Híjole, yo creo que muchísima gente sin esperanza. Ahora, bueno, la enfermedad de la lepra, de la cual hablamos la semana pasada, el mal de Hansen, la enfermedad de la lepra ya tiene una cura y la gente ya no se muere por eso. Pero antes la gente moría por este tipo de cosas. Ahora, una persona que era declarada inmundo, el sacerdote solamente decía, pues sí compadre, sí, tienes lepra, eres inmundo. Y ahí se quedaba todo. Pero solamente Cristo, el sumo sacerdote, puede curar al pecador.
Solamente Jesús puede limpiar su vida de la maldad para poder cumplir con el propósito divino, con el propósito eterno y sublime de morar para siempre en su presencia. Como hijos de Dios debemos entender que es una obra de gran importancia esto, pero a la vez es algo muy difícil. Es algo difícil juzgar nuestro estado espiritual. Todos tenemos razones para sospechar de nosotros mismos. Es decir, para tener pecado, o sea, para decir, sí, tengo pecado en mi vida. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo estoy limpio de pecado. Estamos conscientes de llagas, estamos conscientes de manchas, pero la cuestión final de la sentencia de si estamos limpios o si somos inmundos es que necesitamos ser lavados de nuestras manchas en la sangre de Jesucristo, inclusive si no son manchas de lepra. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ¿quién puede decir que estamos completamente limpios? Pues nadie, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Hebreos 12, 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De esa lepra estamos hablando, de la lepra del alma, de esa lepra que son raíces de amargura que estorba. Y por ella muchos somos contaminados dentro de la iglesia de Jesucristo. Acabamos de cantar una canción muy bonita. Somos iglesia, somos un reino de luz, somos hijos de Dios, algo muy padre. Sin embargo, ¿sabes algo? Tengo 28 años de conocer a Cristo en mi vida. Y lo digo solamente con un solo afán, de que he visto en esos 28 años muchas personas, algunos que se dicen cristianos, otros que en realidad lo son, otros que dicen pero no lo son. He visto muchos tipos de personas dentro de la iglesia de Dios, pero lo más triste es que la iglesia de Jesucristo estamos siendo estorbados por raíces de amargura. Y no hablo de los congregantes, estoy hablando de pastores. Durante algún tiempo Dios me permitió tener comunicación con muchos pastores, no solamente de Silao, sino del estado en algún tiempo. Estuve más o menos como 3 o 4 años teniendo relación con varios pastores del estado de Guanajuato y algunos otros de otros estados. Ya hace tiempo que esto terminó, pero en el tiempo en que duró este momento, me di cuenta de que muchos pastores, o sea, tienen tales raíces de amargura en sus corazones y tienen tal falta de perdón hacia personas que eso llega a contaminar las iglesias. Eso llega a contaminar los corazones de las personas que están escuchando en una silla como esta. Y es triste decir que por causa de esto mucha gente empieza a atesorar esas raíces de amargura en su corazón y empiezan a ser estériles en su vida. Sí, búscalo, Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice aquí, llevando fruto. ¿Sabes? A veces veo a mucha gente dentro de la iglesia muerta, estéril, porque esas raíces de amargura no las hemos llevado a Cristo, a los pies de la cruz. Mateo 8, cuando nos habla acerca del leproso, dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Lo vimos la semana pasada y Jesús extiende la mano y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Tal vez lo que nosotros pensamos que no estorba tanto dentro de la iglesia, tal vez algo que nosotros pensamos que no estorba tanto y que tenemos aquí en nuestro corazón, es lo que más tenemos que llevar a los pies de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque lo he visto. Estoy en consejería matrimonial una y otra vez en la iglesia, con personas, con matrimonios, con personas solteras. Y bueno, y me doy cuenta de que esto es algo que prevalece en el corazón de las personas.
Sí van a la iglesia, sí están allí muy padres sentadas y escuchan y todo, pero el asunto es que no son fructíferas. Y Jesús nos lleva a que andemos como es digno del Señor, dice, llevando fruto en toda buena obra. El capítulo 15 de Juan nos habla Jesús acerca de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros nos separamos de Jesús, no podemos dar fruto. Nos está hablando acerca de una planta que es la vid, que da fruto, ¿no? Y ese fruto, dice, esos pámpanos cuando están pegados a la vid, entonces llevan fruto, y fruto en abundancia, dice Juan capítulo 15. Dios nos ha llamado a dar fruto y fruto en abundancia, pero existe una plaga en nuestro corazón que se llama la lepra del alma, la lepra espiritual, que es algo como raíz de amargura, odio, falta de perdón y cosas así, que son vicios del alma, vicios de nuestros sentimientos que no nos dejan ser fructíferos. Y pareciera ser que somos como esa higuera estéril a la cual Jesús maldijo. Tenemos una doble referencia del pecado en nuestras vidas en este pasaje de Juan 15. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Una es que tenemos pecado y Él nos limpia, y entonces podemos dar fruto en abundancia. La otra es que separados de Jesús, viviendo en pecado, somos echados fuera. Somos secos y recogidos para el fuego y destinados para arder. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una figura del infierno. Esto es una figura del fuego eterno. Esto es una figura de las personas. Dice Lucas, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo les digo que hagan? En Juan capítulo 13, versículo 3 al 10, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y sabes, ya comenzó a lavarle los pies a los discípulos y enjuagarlos con una toalla. Y entonces vino con Pedro, y cuando Jesús ya había pasado por algunos, le dijo Pedro, no Señor, tú me lavas los pies. Y le dijo, lo que yo hago aquí tú no lo estás comprendiendo, no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y Pedro, ya sabes, Pedro el atrabancado, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, le voy a preguntar a Pedro, ¿por qué es tan atrabancado, mano? ¿Por qué no te aguantabas poquito? Primero, ¿por qué no eras como Juan? A ver si no me dice, ¿qué? No sé, ¿no? ¿Por qué siempre sale el Pedro atrabancado? Ese Pedro que tú y yo tenemos siempre así, el querer ayudarle a Dios, el querer hacer las cosas así, el desesperado. Y todos tenemos un Pedrito dentro, ¿no? Y ese que no entiende. Y dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás, ¿no? Y Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo, Pedro. Señor, está bueno pues, no solo mis pies, sino lávame las manos y la cabeza y lávame todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. Y entonces me imagino a Jesús, ¿no? O sea, siempre cuando Pedro, yo me imagino a Jesús así como que, ay Pedro. Y los demás así como que, ay Pedro, otra vez, tú Pedro, ¿no? El atrabancado. Pero ¿por qué les dijo Jesús esto? El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Cuando conocemos a Cristo, somos lavados en nuestro corazón por la sangre de Cristo y somos llevados a la presencia de Jesús mismo. Somos hijos de Dios. Él nos lavó con su sangre. Es decir, solamente tenemos que lavar nuestros pies diariamente cuando vamos por el camino y nos ensuciamos los pies del polvo del camino. A eso se refiere. El que está todo limpio no solamente tiene que lavarse los pies, pues ya está todo limpio. En Primera de Juan, ese sí búscalo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan 1, versículo 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Sabes? Una pregunta. ¿Por qué la palabra habla acerca de que existe la condición de que podemos decir
que no tenemos pecado. O sea, aquí dice, aquel que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. ¿Por qué la Biblia nos menciona esto? Existe la condición de que podemos decir que no tenemos pecado. ¿Por qué existe? ¿Por qué está ahí en la Biblia? Porque es real. Porque pasa. Porque muchos de nosotros en cierto momento hemos llegado a decir, estoy bien, no pasa nada. De repente, después de un año de no ver a fulano de tal en la iglesia, le pregunto, ¿cómo estás? ¿No? Bien. Y yo así por dentro así como que, ¿neta? ¿Estás bien? ¿No? Oye, empezaste bien el discipulado, ¿por qué no terminaste? ¿Cómo estás? Así como que con una doble intención, ¿no? Así como, ¿por qué no has venido, carnal? ¿Por qué no has venido a la iglesia? No, estoy bien. Ok. Oye, ¿y cómo te va con tu familia? No, estamos mejor que nunca. Órale. Oye, ¿y el trabajo cómo te va? No, estoy bien. Ya sabes, lo que pasa es que el trabajo y está duro y el asunto y pues ya no he podido ir, pero estoy bien, de veras. Nos reunimos en casa, lloramos en casa y yo digo, ¿neta? ¿Neta? Bueno, decido creerte, ¿no? Yo no soy nadie para decirte mentiroso, pero ¿sabes por qué existe esta condición? Si alguien dice que no tiene pecado, ¿le hace a él mentiroso? Porque existe. La verdad es que una persona que no va a la iglesia, yo dudo que esté bien. Puede verse bien por fuera. Aquí adentro es donde yo estoy dudando. Yo no digo que estés más viejo, no, que no tengas arrugas o cosas así. No estoy hablando de lo externo, estoy hablando de lo interno. Porque si nosotros de repente, los que estamos aquí viniendo y nos estamos esforzando, de repente nos va como nos va. Imagínate a alguien que no está cerquita de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Te acuerdas de ese Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, castillo mío, refugio mío, mi esperanza, mi Dios. Él me libra de la peste destructora, de la muerte. Ya sabes eso, ¿no? Qué padre, es un salmo muy padre, pero para poder cumplirse tenemos que estar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, tampoco quiero que me malentiendas. No te vas a hacer santo porque vienes aquí a sentarte a la iglesia. O sea, un coche entra en la cochera, pero tú si te metes a la cochera no eres coche. O sea, alguien por venirse a sentar aquí no es hijo de Dios. No sé si me explico. Qué bueno que venimos a la iglesia. Qué padre, los exhorto, sigan viniendo. Pero el asunto no termina aquí. Porque hay mucha gente que puede llegar a cumplir. Ya cumplí, ya fui. Como antes lo hacíamos, ¿no? Como decía por allí uno de los mandamientos de la iglesia, ¿no? Irás a misa todos los... ya me resbalé. Irás todos los domingos, ¿no? Y bueno, se nos hace costumbre de ir a hacer acto de presencia todos los domingos. Pero ya me estoy desviando. El asunto es que todo eso empieza a tener o generar algo aquí en nuestro corazón. Empieza a generar algo aquí, de lo cual podemos empezar a pensar y engañarnos a nosotros mismos y decir, no es tan malo. No es tan malo que no vaya. No es tan malo. Y de repente el diablo viene y nos engaña. Ya sabes, él es mentiroso desde el principio. El diablo viene y nos engaña y de repente ves a tus vecinos que se están aventando el sartén, ¡paz, paz, paz! Y le hablan a la policía y están ahí con las caguamas afuera de la casa y de repente tú los ves y dices, ay, pobrecitos, voy a orar por ellos, ¿no? Y de repente te habla el pastor en ese momento, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Oye, ya no has ido. Oye, ¿podemos orar por ti? Y tú, con el referente que tienes enfrente, dices, no, estoy muy bien. Yo estoy bien. O sea, no pasa nada. O sea, malo aquel sí. Eso es lo que traemos en la cabeza. Malo aquel que se lo acaban de llevar al bote por pegarle a su vieja. Ese sí necesita de Dios. Yo estoy bien. Ahorita nomás estoy en un año sabático, ¿no? Así como que me estoy dando un chance, así como que... No. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Búscalo. Primera de Juan 3, 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pausa. El tema del libro de Levítico es un pueblo que no es santo acercándose a un Dios completamente santo. Ese es el tema del libro de Levítico. Un pueblo perfectamente imperfecto tratándose de acercar a un Dios completamente perfecto. Ese es el tema de Levítico. Ahora, lo vimos en Hebreos 12, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros en realidad anhelamos ver a Dios en nuestras vidas, ¿qué tenemos que buscar? Santidad. Ahora, la palabra santidad en nuestra cabeza y en nuestro corazón hace como un shock, y es así como que no quiere entrar en la cabeza ni en nuestro corazón, porque durante toda nuestra vida, 30, 40 años de nuestra vida, nos han dicho que una persona santa es alguien moralmente impecable. Y sí, tiene que ver con moral, pero no es todo. Tiene que ver con elección de parte de Dios. Dios nos ha hecho santos. Tú eres santo, ¿estás de acuerdo? La palabra lo dice. Tú y yo, cada uno de nosotros estamos aquí, somos santos. Y de repente, un día en una reunión de hombres les dije, todos ustedes son santos. Y así como que no les caía el 20. ¿Santo? Pues ni máscara traigo, pero pues si tú dices que soy santo, pues órale, ¿no? Porque el asunto es que el mismo pecado en nuestra vida nos hace entender que no soy moralmente acepto delante de Dios. Entonces, santo, moralmente impecable, no es lo mismo, aunque conlleva cierto tinte de moral, de portarnos bien. Sin embargo, la santidad tiene que ver con el buscar a Dios, el ser útiles a Dios, el ser escogidos por Dios para un fin. Entonces dice, esta esperanza, la cual está en nosotros, dice, por esa esperanza nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. O sea, buscamos estar delante de la presencia de Dios. El asunto de Levítico acerca de los animales impuros o los animales no puros, los puros y los impuros, perdón, no era porque puedes comer, por ejemplo, puedes comer puerco o no puedes comer puerco. Si los cristianos podemos comer puerco, no podemos comer puerco porque la Biblia dice que no podemos comer puerco porque es un animal inmundo. O si alguien tiene lepra, ya es alguien inmundo. O si alguien tiene flujo, ya es inmundo. El asunto no es eso en realidad. El asunto es que Dios quería estar con el pueblo de Israel. Y por eso le dijo, yo soy un pueblo santo. Entonces quiero que ustedes sean santos. ¿Para qué? No para caerles gordo. Porque muchas veces, muchos cristianos hemos entendido los mandamientos de Dios así como que me caes gordo. Otra vez, otro mandamiento, ¿no? Mejor me voy a regresar allá, ya nomás eran 10. Pues ¿qué crees? Aquí son más de 500, carnal. Y cada día salió uno más. Y a veces decimos, qué bueno que estoy en la gracia, qué bueno que ya no estoy en la ley. ¿Qué crees? La gracia exige más que la ley. La ley decía, no cometas adulterio con la mujer de tu prójimo. Y ya, o sea, el adulterio era condenado solamente si en realidad una persona cometía adulterio con una persona que no era su esposo o su esposa. Esa era la ley. La gracia dice, ni siquiera lo pienses, ni siquiera se te ocurra, porque el que ya pensó aquí, ya adulteró en su corazón. La ley decía, no mates, ¿te acuerdas? No cometas homicidio, y solamente se calificaba a una persona de pecado si lo matabas y perdía la vida el otro. Eso era la ley. Entonces muchos decían, no, yo no he matado, no, yo no he matado. Eso es la ley, pero la gracia dice, cualquiera que le dice fatuo o insensato a su hermano es digno de juicio, ya la regates. O sea, a veces tendríamos que pensar, ¿no? Creo que ya no es válido que digamos, ya no estoy en la ley, estoy en la gracia, porque la gracia exige más de nuestro corazón. Entonces, tenemos que purificarnos, vamos a seguirle. Todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabes? El mayor engaño proviene de nosotros mismos. Cuando pensamos que no tenemos pecado en nuestra vida, cuando pensamos que todo está padre, cuando pensamos que no hemos, al no orar y no ha pasado nada, pues todo está padre, ¿no? Cuando pensamos que estamos bien, es un engaño. La postergación, la falta de importancia a la palabra, a la oración, el desdén, la inconstancia en el pueblo de Dios. Salud, salud. ¿Cuántos son como iglesia los domingos? ¿Se llenan las sillas? Digámoslo así. Se llenan las sillas. ¿Por qué hay menos del 15%? Podemos echar la culpa al trabajo. Podemos, y qué bueno, qué bueno estás trabajando, ¿no? Puedo echar la culpa a la escuela, tal vez es que es algo muy, muy tarde. Pero ¿cuántos están en su casa viendo una película? O haciendo quién sabe qué. El mayor engaño no proviene de allá afuera, sino proviene de aquí adentro. Cuando pensamos que no necesitamos a Dios. ¿Sabes? Te lo ha dicho tu pastor. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Pero el mayor engaño proviene de nosotros mismos cuando de repente pensamos en que estamos bien, en que no pasa nada, en que la inconstancia no pasa nada, en la ignorancia, es decir, vamos a abrir un discipulado. Ya sé. No, en Silao estamos llevando también navegantes. ¿Sabes? Navegantes no te enseña algo nuevo, aunque lo enseña. Navegantes, de repente, cristianos, cuando han llegado a entrar cristianos de años a navegantes allá en Silao, y comienzan a ver las primeras lecciones de navegantes y dicen, eso ya me lo sé. Y dejan de ir. Y yo les he dicho, navegantes no es para enseñarte teología. Aquí no vamos a tratar asuntos teológicos así sumamente grandes. No vamos a hacer eso aquí. Navegantes es ver tu fidelidad. Y navegantes no es para que sepas de Dios. Navegantes es para acercarte a Dios. Hay muchas iglesias, mi hermano, que te hablan de Dios. Y está bien, qué padre. Pero hay pocas iglesias que te acercan a Dios. Yo no quiero decir que somos los mejores ni los peores. Solamente quiero decir, aprovecha las oportunidades de los discipulados que aquí en tu iglesia se están dando. Navegantes no es para aprender de qué color de ojos tiene la bestia del Apocalipsis. ¿Y eso qué? Si los tiene azules o amarillos, sigue siendo bestia, ¿no? ¿De qué tiene que ver eso? El asunto no es eso. El asunto es, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tanta relación tienes con Dios el día de hoy? Y sabes, nos hemos dado cuenta que la gente no sabemos leer nuestra Biblia, que no estudiamos nuestra Biblia. La Biblia en un año, pues qué padre que la leíste en un año. ¿Y qué le entendiste? No, pues nomás la leí. Órale, vamos a hacer mejor un estudio de entender la Biblia en un año, con un solo versículo para todo el año. Y con ese nos vamos a pasar. ¿Sabes? La Biblia es tan extensa y tan exquisita en conocimiento, en riqueza de sabiduría para nosotros. Y la hemos llegado a desdeñar, a ignorar. La amargura en nuestro corazón, la flojera y el pensar que todo se va a resolver por sí mismo. Eso es un engaño. El pecado nunca se va a resolver por sí mismo. No es algo que simplemente se cura por no prestarle atención. El pecado siempre tendrá que ser confrontado. El pecado tiene que ser extirpado, revelado y expuesto para poder ser tratado por Él, por Cristo en nuestras vidas. Entonces aquel que diga, no tengo pecado,
se hace mentiroso a Cristo, hace mentiroso a Dios. Levítico capítulo 13, versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanco, y él es limpio. No sé si te diste cuenta, lo voy a volver a repetir. Estamos hablando de la lepra, y de que cuando una persona tenía lepra, en los versículos que vimos la semana pasada, del 1 al 8, si una persona tenía manchita de lepra, o si tenía el cabello blanco o la piel hendida, entonces la persona era declarada leprosa. ¿Te acuerdas de eso? Inmunda, dice el versículo 45. Inmundo, ¿te acuerdas de eso? Por una manchita, una persona era declarada inmunda. Lo voy a volver a repetir. Versículo 10. Y o sea el sacerdote, lo mirará a la persona. Y si apareciere tumor blanco en la piel, o sea lepra, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. Y le declarará inmundo el sacerdote. ¿Estamos bien hasta ahí? Tiene lepra, le declara inmundo. ¿Estamos de acuerdo? Y no le encerrará porque es inmundo. O sea, ¿para qué le encierra? Si ya está declarado inmundo, entonces mejor échalo fuera de la congregación y del campamento. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanco, él es limpio. Ah, caray, ya no entendí. Cualquier persona pudiera decirte, ahí está, tu Biblia se contradice. Por una manchita es declarado inmundo y lo sacan fuera del campamento. Y luego ahí te está diciendo ese versículo que una persona toda llena de lepra, desde la cabeza hasta los pies, toda llena de lepra, lo declaran limpio. A ver, ya no entendí. ¿Sí estás checando lo que estamos estudiando? ¿Sí le entiendes o no? Yo tampoco le entendía. Sigamos leyendo. Versículo 14. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Ah, caray, ya cambió. 15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Ah, otra vez. A ver, ya no estoy entendiendo. Sí estamos explicando, estamos en lo mismo, ¿no? Por una manchita lo declaran inmundo, y si está todo lleno de lepra, lo declaran limpio. No entendí. ¿Qué no sería al revés? Bueno, este pasaje del que acabamos de leer nos habla de dos puntos de vista totalmente diferentes acerca de la lepra y de su diagnóstico como inmundicia en las personas. El primero se trata acerca de cuando un cuerpo no era totalmente cubierto por la lepra, ¿de acuerdo? Solamente partes, no era totalmente cubierto por la lepra, y lo declaraban inmundo. Y por otro lado, un cuerpo totalmente cubierto por la lepra es declarado limpio. Es algo difícil de entender el porqué de la declaración de limpieza o de inmundicia de parte del sacerdote, más bien de Dios, con respecto a un cuerpo parcial o totalmente cubierto por la lepra. En sentido estricto, mi hermano, la diferencia radica en un solo concepto. Si te diste cuenta, radica en un solo concepto, es decir, la carne viva.
si la carne viva se veía o no. En eso radica el diagnóstico de si es inmundo o si es declarado limpio, en la carne viva. Y esto tiene un trasfondo espiritual en nuestras vidas, porque más allá de hablar de lepra, de la cual tú y yo no padecemos, hablamos de una lepra en nuestro corazón. Ya dijimos, esa fue prácticamente toda la introducción. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que no tenemos nada, que todo está padre, que todo está chido, que mira, no pasa nada. Un día alguien se acercó conmigo, uno de esos, ¿no? De esos que vienen cada año a la iglesia, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo. No, estoy bien. Y me dijo, todo está bien. En el trabajo me va mejor que antes. Él tiene su propio negocio. Sus ventas, digámoslo así, estaban en 10 pesos. De un tiempo, cuando hablé con él, de un tiempo acá, sus ventas crecieron a un 100 o 150. O sea, creció muchísimo. Y entonces él decía, no, estoy bien, Dios es bueno, Dios me ha bendecido, híjole, qué padre, la verdad. Y yo me quedé pensando ese día, y bueno, ¿y luego? ¿Y por qué no vienes siquiera a darle gracias a Dios, no? Y juntos le damos gracias a Dios. O sea, este cuate pensaba que todo estaba bien porque todo estaba marchando bien en su vida. Su termómetro para él era su trabajo. Para otro su termómetro es su esposa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? No me he enojado con mi esposa, no, estoy bien. Todo lo demás que ruede, mientras estemos ella y yo bien, todo está padre. Para otros su termómetro puede ser su cuerpo, enfermedades. ¿Cómo estás? Estoy bien, no me he enfermado. Bueno, tal vez, ¿no? Tal vez a nuestro juicio podemos decir, estoy bien en esto, estoy bien en aquello. Entonces yo me quedé pensando ese día que hablé con ese cuate. Dije, bueno, pues está bien, que Dios te bendiga, aquí estamos, te va para servirte. Dios después me llevó a Éxodo 33, 1 al 3. Y creo que ya lo prediqué aquí eso. Me llevó a ese pasaje y si tú lo lees, dice, hablando, bueno, es el preámbulo de cuando Moisés le dice, bueno, Dios le dice a Moisés, ve a la tierra. Y dice Moisés, le dice, mi ángel irá contigo. Y entonces le contesta a Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero esos versículos, el 1, 2 y 3, hablan acerca de algo muy interesante. Dice Dios, voy a estar contigo y vas a vencer a tus enemigos. Y les dice, mi ángel irá con vosotros. Y les dice, las promesas que yo les he dado, se las voy a dar en la tierra de Canaán. Los voy a hacer entrar a esa tierra. En otras palabras, y termina diciendo, pero yo no voy a ir con ustedes. En otras palabras, no siempre la abundancia significa presencia de Dios. Dios le dijo, te voy a cumplir las promesas que te prometí. Dios dijo, voy a vencer a tus enemigos por ti, pero yo no voy contigo. No siempre la abundancia significa presencia de Dios. Y Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés prefirió la presencia de Dios a las riquezas, o a las promesas, o al vencer a sus enemigos. Cualquiera le hubiéramos dicho, sí, qué bueno, así déjalo, ¿no? Pero lo más importante no son las riquezas, sino es Dios mismo. Bueno, podemos pensar que todo está bien. No me he enfermado, estoy bien. No he perdido mi trabajo, estoy bien. Estoy bien con mis hijos, estoy bien. Pero el engaño siempre proviene de nosotros mismos. El concepto del cual aquí estamos hablando es la carne viva. Busca Juan 12:24. La carne viva. Ok. Para poder entender ese pasaje de por qué a unos se les declaraba limpios y a otros inmundos, tiene que ver con la carne. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Lo tienes? Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva
mucho fruto. ¿De qué hablamos al principio? De que la iglesia, ¿qué estaba? Estéril. De que la iglesia, por causa del pecado, no daba fruto. ¿Te acuerdas? Lo leímos al principio. Dice, si muere, lleva mucho fruto. 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿De qué está hablando aquí? De que mueras a ti mismo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes qué significaba en ese momento la cruz para los discípulos? Muerte. El día de hoy la cruz está como en una esfera de religiosidad, ¿no? Y así como que, ay, la cruz, sí, la cruz. Pero en ese momento solamente significaba algo, muerte. O sea, la cruz, si alguien le decía, vas a la cruz, segurito eres muerte. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, tienes que morir cada día, tienes que morir a ti mismo. La palabra nos enseña que debemos de morir a nosotros mismos, no nos enseña que debemos dejarnos vivir. Dejarse vivir nosotros mismos, es decir, seguir viendo carne viva como lo vimos en Levítico, es precisamente lo que el mundo quiere que pensemos. El dejarnos vivir y vivir de la manera más cómoda y más conveniente que se pueda, con el fin de agradar a nuestra carne. Mientras la carne siga viva, seremos inmundos. Cuando la carne muera, seremos limpios. Mientras haya un pedacito de carne viva en nosotros, seguiremos siendo declarados inmundos. Cuando todo esto haya muerto, seremos declarados limpios. Es una paradoja muy interesante, pero tiene mucho que ver con la condición espiritual de nuestra vida el día de hoy. En Romanos 1:18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Habla acerca de personas, de hombres necios, de personas que tal vez ellos decían, no, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy bien, mientras todo esté bien alrededor, yo estoy bien. Pero no es cierto. Primera de Juan, lo acabamos de leer. Si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, alguien es mentiroso, o Dios es mentiroso, o o nosotros somos mentirosos. ¿Y sabes algo? Dios no miente. Entonces el mentiroso somos nosotros. Y el diablo nos enseña esa mentira y nos hace pensar que estamos bien. Mientras haya para comer, mientras haya que vestir, mientras haya salud, esté bien las cosas en nuestra familia, ya sabes, de repente, ahí vamos, ¿no? Mientras todo esté bien y mientras tengamos para ir a ver las películas al cine, todo está bien. Cuando algo empieza a faltar de eso, salud, dinero y amor, entonces, ay no, ¿cómo andas? Oh, ando bien mal. ¿Por qué? Es que traigo una gripa que no puedo con ella. ¿Cómo estás? No, es que ando bien mal. ¿Por qué? Me peleé con mi esposa. ¿Cómo estás? Ando bien mal. ¿Por qué? No, pues es que no hallo la salida. ¿Por qué?
Es que no me alcanza, no me alcanza. ¿Acaso alguno de estos días has dejado de comer? No, gracias a Dios tenemos para comer. Es que no me alcanza para ir a ver la película de estreno. Órale, ¿no? El mundo siempre nos va a llevar a que vivamos en nuestra carne, a pensar que todo está bien. El mundo nos va a llevar a que sigamos vivos. Pero ¿sabes algo? Tengo una meta. A ver si a ti te gusta esa meta en tu vida. Todos los días quiero matar a Alejandro Servín. Todos los días. Este cuate no hace nada bueno. Este cuate nomás anda pajareando. Este cuate nomás es flojo, no le gusta, no le gusta leer, no le gusta levantarse a orar. Este cuate no le interesa nada. Este cuate es mediocre. Este cuate es un necio. Por eso quiero matarlo todos los días. Quiero que se muera, que la carne muera. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todo el Evangelio nos habla acerca de que tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso ese concepto de si la carne viva se ve, eres declarado inmundo. Si la carne muere, entonces eres declarado limpio. Y debemos declarar algo muy interesante dentro de todo esto. La plaga más mortífera del ser humano no es el pecado, aunque lo es. No sé si me expliqué. Yo soy medio loco, de repente me contradigo a mí mismo, ya me conocen. La plaga más mortífera sobre el ser humano, o sea, la paga del pecado es muerte. ¿Estás de acuerdo? La plaga más mortífera sobre el ser humano no es el pecado, aunque lo es. Lo que más mata a las personas espiritualmente hablando es la necedad, con letras mayúsculas. La necedad del engaño de creer que en ese momento no necesitamos ser limpios, o que tenemos muy poco pecado, o que nuestro pecado no es importante, o que simplemente podemos con nuestras fuerzas vivir con el pecado. La necedad es la plaga más letal, porque hay cura, mi hermano, hay cura para el pecado. Podemos ser limpios del pecado si vamos a la cruz de Cristo, si clamamos a Jesús y le decimos límpiame de mis pecados. Hay cura para el pecado, pero la necedad es un tema que nos impide gozar de Dios, porque Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que no queremos hacer. Si no, Él hubiera creado robots, autómatas, y tú serías uno de ellos. Pero Dios no le agrada eso. Dios quiere que vengamos en nuestras fuerzas, con nuestro interés de estar aquí, con el anhelo de estar delante de su presencia, porque le amamos. Una de las cosas que buscamos, y siempre les digo a la iglesia ya en Silao, es tenemos que buscar amar a Dios cada día más, porque alguien que no ama a Dios, entonces, híjole, está en un problema muy grande. Si no amas a Dios, entonces el cristianismo va a ser una maldición para tu vida, porque vamos a ver las cosas así como que puras prohibiciones. Otra vez. No, pues ya sabía. No, sí, seguro está hablando de mí. Va a ser una maldición para tu vida. Entonces mejor regrésate de donde veniste. Buscamos amar a Dios, y porque amamos a Dios, entonces buscamos purificarnos a nosotros mismos, porque entonces entendemos que Él quiere una relación con nosotros. Me seréis santo porque yo soy santo. Habla acerca de quiero una relación contigo, quiero estar contigo. ¿Sabes el mayor anhelo de Dios cuál es? Poderte abrazar. Es el mayor anhelo de Dios. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera, es decir, hablando de tal manera significa grandiosamente Dios te amó, que mandó a su Hijo, para que no hubiera ningún obstáculo entre Él y tú.
el obstáculo era el pecado. Sí, y entonces mandó a su hijo para derrotar al pecado, para derrotar el imperio de la muerte y de la maldad, para derrotar a Satanás mismo. Y entonces para que tú y yo pudiéramos limpiar nuestras faltas, limpiar nuestras culpas y ser limpios delante de Dios, para poder tener una relación con Dios y poder decirle al Señor: te amo, eres todo para mí, eres lo más grandioso de mi vida. Y entonces Él poder expresarte su amor hacia ti. El mayor anhelo de Dios para ti es poder tenerte entre sus brazos. Pero pareciera que nosotros no lo entendemos. Regrésate a Levítico, versículo 13. 13:13 dices: entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanco, él es limpio. Y el versículo 17: y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. A diferencia del versículo 15, versículo 14 dice: la carne viva. Versículo 15: es inmunda la carne viva, es lepra. Ahí está el meollo de todo lo que estamos hablando. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mientras querramos seguir viviendo conforme a nuestra sabiduría, a nuestra idea, a nuestra propia filosofía de vida, a lo que nosotros entendemos como lo mejor, entonces nuestra carne seguirá siendo viva. Mientras querramos seguir dando rienda suelta a todos nuestros deseos y concupiscencias, que al cabo Dios me perdona, la carne sigue viva, seguimos siendo inmundos. Mientras haya una sola manchita de carne viva en tu cuerpo, metafóricamente hablando, seguirás siendo inmundo. Pero 13 y 17, cuando la lepra ha llegado a toda tu vida, entonces somos declarados limpios. Es interesante esto. Si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, lo declarará limpio. ¿Cómo es esto posible? O sea, no entiendo. Debemos recordar la condición del llagado. ¿Cuál era su condición? La condición del llagado debía de ser expuesto. No debía de ser escondido. Debía de ser presentado al sacerdote. Si no reconocemos nuestra situación, la aceptamos y vamos al sumo sacerdote llamado Jesucristo, nunca seremos limpiados. Imagínate a alguien con una manchita, y entonces esa manchita la podía esconder. ¿Qué tienes? No tengo nada. No pasa nada, porque todo lo demás parecía bien por fuera. No tengo nada, no pasa nada. Tenía que decidir ir al sumo sacerdote para que entonces empezara el proceso del asunto de la lepra. Con Cristo tenemos que ir al sumo sacerdote llamado Jesús, si no, nunca seremos limpiados. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y decían los fariseos y los saduceos y todos los otros feos, decían: ¿de qué podemos ser libres? No, si nunca hemos sido esclavos de nadie. Nuestro padre es Abraham. No somos hijos de prostitución ni de perdición. Somos hijos del hombre de la promesa, de Abraham mismo. Y le dijo Jesús: si fueran hijos de Abraham, hicieran lo que Abraham hace, confiar en Dios con todo su corazón. Pero he aquí que ustedes no entienden, no saben. Y dice más abajito, Juan 8:43, ¿por qué no entiendes mi lenguaje?, les decía Jesús a ellos. Yo les voy a decir por qué: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, les dice, sois de vuestro padre el diablo. Imagínate, ellos digo, eres del tu padre el diablo, ¿no? Ellos así ufanándose de que eran hijos de Abraham. Y llega Jesús. Por eso les cayó gordo Cristo.
Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, les dice Jesús. ¿Sabes? El mayor poder que tiene Satanás, ¿cuál es? No es hacer milagros. No es anticristo. Creo que el mayor poder de Satanás es el engaño, la mentira. Porque le creemos la mentira. Yo veo a Satanás como alguien totalmente limitado. Lo malo es que aún como cristianos lo hemos engrandecido e inflado. Ese es un gran error de nosotros mismos. Hemos estudiado Génesis en Silao, hemos estudiado Génesis, llevamos Éxodo, vamos ahorita en Levítico, después de más o menos 7 años. Génesis, Éxodo y Levítico hasta el día de hoy. ¿Y sabes algo? Nunca en todo este tiempo he encontrado a Satanás. No está, ni siquiera mencionado. El problema que siempre Dios hablaba con el pueblo de Israel y con Moisés, ¿sabes cuál era? El corazón endurecido del pueblo de Israel. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no quería humillarse, un pueblo que era necio totalmente. Satanás ni siquiera está allí. Sí, estaba haciendo allí, yo no dudo que no estuviera, pero no siquiera es mencionado. Como cristianos le tomamos demasiada importancia al diablo y le damos demasiado poder. Y ¿sabes? Eso es lo que él quiere. La mentira es su arma favorita. Y ¿sabes? Satanás es el único vendedor. ¿Sabes quién es el vendedor más famoso y más grande del mundo? Satanás. Porque Satanás te puede vender un pedazo de... ¿Están grabando esto? Satanás te puede vender un pedazo de estiércol y le pone un moñito y tú se lo compras. Eso es la mentira de Satanás. Porque el adulterio es inmundicia. Porque el ser rebelde con los padres es inmundicia. Porque el ser orgullosos es inmundicia. Y todo eso es un engaño. Satanás, cuando Satanás te dice, no le pidas perdón, que él venga y se hinque aquí y que te pida perdón, que él venga. No, tú no tienes nada que ver ahí, no. Tú eres la víctima, pobrecito de ti. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Si tu hermano pecó contra ti, tú ve y dile a tu hermano, algo hay en contra mía. Y hablen. No dice, quédate esperando a que venga hincado de rodillas así a que te pida perdón. Dice, tú, el ofendido, ve y arregla las cosas. Todos nosotros, ¿a quién hemos ofendido? A Dios. ¿Y quién fue el que vino y arregló las cosas? Él vino. O sea, él no tenía nada, Filipenses capítulo 2, no tenía nada a qué aferrarse allá. Y dijo, me voy a humillar hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. El mayor problema del ser humano es la necedad. Y le creemos al diablo cuando le dice, no pasa nada, todo está bien. Y dice, de lo suyo habla porque es mentiroso, dice Jesús. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sabes por qué crucificaron a Jesús? Porque decía la verdad. 1 Timoteo 1, del 8 al 11 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley fue dada para el transgresor, y mientras más conocemos la ley, no sé si te ha pasado eso, mientras más conocemos la ley, mientras más conocemos la palabra de Dios,
más transgresores somos. ¿Está pasando eso? Y dice Pedro, mejor te hubiera sido no haber conocido, porque tienes ahora una gran responsabilidad. Hacia esa condición nos lleva el Espíritu Santo específicamente. ¿A qué? A saber nuestra insuficiencia, a saber nuestro error, a exponer nuestra plaga a la luz del sol. Y en ese momento, ¿qué decidimos? ¿Seguir creyendo en mentiras o aceptar la verdad e ir por la cura? Podemos pensar que no necesitamos de Dios. Podemos pensar que, o creerle al diablo, a la serpiente, decir, no pasa nada. La serpiente diciéndole a Eva, no, si tomas del fruto no te va a pasar nada. Solamente que Dios es un egoísta, hombre, no te va a pasar nada. Seréis como Dios, no pasa nada. Y Eva y Adán le creyeron a la serpiente, de que no pasaba nada. El pecado nunca se va a arreglar por sí mismo. Tenemos que ir a los pies de Cristo. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, déjame te digo algo. Regresando al punto de una persona que tenía lepra en su cuerpo y se le veía un pedacito de carne viva. La carne viva, dice el versículo 14, es inmunda, es lepra. Ya nos quedó claro eso, ¿verdad? Tenemos que morir a nosotros mismos cada día. Está claro eso. Ahora veamos por otro punto el asunto de la lepra toda en nuestras vidas. Hace como 3 o 4 semanas estaba orando, estaba platicando con Dios. Y en esa semana yo me sentía muy mal. Llegó el punto en que me sentí insuficiente en varias áreas de mi vida. Y yo le decía a Dios, y de hecho esa semana me tocó predicar esto allá en Silao. Yo le decía a Dios, es que yo soy insuficiente, o sea, yo no puedo. O sea, esa semana hubieron muchas broncas en la iglesia. Ya sabes que le hablan que es que el pastor pasó esto, es que pasó aquello, es que ya le pegó a su esposa, es que esto, es que sus hijos, es que hay que ir a sacarlo del bote. Híjole, o sea, fue algo muy difícil esa semana. Y yo le decía a Dios, es que yo no puedo, soy insuficiente, o sea, no puedo ir con todos, no puedo ayudarlos, quiero ayudarlos, pero no puedo ayudarlos a todos. Y luego me entró el chipil, decir, no sé si soy suficiente para mis hijos, si soy suficientemente padre para mis hijos, no sé si soy suficientemente bueno para mi esposa, no sé si soy suficientemente bueno para estar en la iglesia. Busca otro que sí la haga. Y yo me quito, la verdad, me hago a un lado, Señor, y yo no me voy a agüitar ni voy a hacer nada, porque yo voy a reconocer que Él es mejor que yo. Trae a otro, así como Héctor, uno así como Héctor, que sea así de esos buenos, porque soy bien gacho, bien chafa, bien mediocre. Y me sentía mal. Y yo estaba así, como dicen, por tirar la toalla. Así, de esos días que uno, ¿sabes? Los pastores estamos sujetos a muchísima frustración. Entonces, cuando ores por tu pastor, ora por eso. Señor, dale la salida de su frustración, ayúdalo. Aunque no te lo diga, prácticamente todos los días nos sentimos frustrados por muchas cosas. Así como feo, se siente gacho, se siente muy feo. Entonces me sentía muy mal.
Y ya prácticamente estaba ahí chillando y tirando moco ahí delante de Dios. Y, Señor, me siento insuficiente. Y había leído esto, así de... Ni le presté atención, así como que, y si tuviere carne viva, será inmundo, y si lo cundiere todo por todos lados, será limpio. Y apenas lo acababa de leer, y así como, me siento inmundo, no puedo ya. Tráete otro que venga, uno más grandote, uno güero, alguien que sí. Y me dijo Dios, ¿qué? Eso es lo que quiero exactamente. ¿Qué? Que declares tu insuficiencia. Cuando sabemos y reconocemos que necesitamos a Dios, eso es lo que Él quiere de nosotros. Él sabe que somos insuficientes. Él sabe que tenemos broncas. Él sabe que tenemos problemas. Él sabe que somos chipil de repente. Él sabe que no podemos con la vida. Él lo sabe. O sea, ¿cómo podemos engañarlo? Él lo sabe todo de ti. Lo que Él quiere es que lo reconozcamos. Estamos hablando de necedad. Alguien que es necio dice, yo no necesito, no es suficiente, no hay bronca, yo puedo. Pero el yo es carne viva y el yo es inmundicia y el yo es lepra y la lepra te lleva a la muerte. Pero cuando nosotros declaramos delante de Dios, Señor, ya no puedo, me siento insuficiente, siento que no la hago, me tardo un chorro en los sermones. Quisiera ser como Héctor, que se tarda 40 minutos, pero ya llevo 1:15. Soy bien chava. Y luego los aburres y están durmiendo. Tráete otro que sí sea chido, otro que sí haga las cosas bien. Dijo, eso es lo que quiero, que reconozcas quién eres, que reconozcas tu insuficiencia y que reconozcas que los errores están por encima de ti. Porque entonces es el momento, cuando ya no queda ninguna otra cosa de limpio en ti. Es decir, cuando tú ya no piensas algo bueno de ti, es cuando yo hago que las cosas funcionen. Porque entonces te matas, mueres a ti mismo y entonces brilla Jesús. Dios no quiere ver a Alejandro Servín, Dios quiere ver a Jesús en la vida de Alejandro Servín, igual que en la tuya. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. La ley, vamos a buscarlo. Ya llego a terminar. Romanos 5:20. Cada vez que entendemos más la palabra y conocemos más la ley, más nos hacemos transgresores. Y más digo, apenas estoy lidiando con una y ahora y otra, ¿no? Y entonces reconocemos que somos más pecadores. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado, dice aquí, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Abundase, ¿ok? Para que el pecado abundase. ¿Qué era la lepra en la vida de la persona cuando lo declaraban limpio? Abundaba, estaba cubierto de arriba a abajo. Es una simbología del pecado en nuestra vida. Entonces, cuando una persona declara su insuficiencia delante de Dios, sigo leyendo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Allí está la contestación de por qué al que era declarado limpio es aquel que tenía toda su vida, todo su cuerpo lleno de llaga de lepra. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual nosotros dejamos nuestra necedad y decimos, Señor, ven a mi vida. Soy insuficiente. Como el leproso. ¿Qué fue lo que hizo? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hizo? Con todo su dolor llegó y dijo, y tal vez se le rompieron las rodillas, se le rasgaba la piel. Y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
Se declaró insuficiente y dijo, ya no puedo. Mis fuerzas ya no me dan más. La mentira es que pensamos muchas veces que nuestras fuerzas son infinitas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mateo 1:21 dice, y le pondrás por nombre Jesús, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice a María eso. ¿Sabes? Hay cura para el pecado. Hay cura para la lepra. Hay cura para nuestra condición. ¿Sabes por qué mucha gente es llevada hasta el fondo del fondo del fondo de lo peor de su vida? Porque es en ese momento en el cual Dios dice, eso es lo que yo estaba esperando, que ya no podías. Escuchar de tu boca que ya no puedes. Porque los seres humanos somos tan necios que seguimos diciendo, todavía puedo. Y todo depende, fíjate, todo depende de qué tan necios seamos y hasta dónde queremos llevar nuestra necedad. Si Dios tiene algo contigo, que lo creo, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla. Si Dios comenzó algo en ti, Él te quiere para Él. Y no importa lo que pase, Él te quiere para Él. De ti depende tu necedad. A veces te va a traer de las greñas arrastrando. Todo depende de tu necedad. Tal vez vas a perder los brazos y las piernas, pero de que te trae, te trae. Tal vez te va a despellejar, te vas a despellejar vivo, tratando de vivir una vida con tus propias fuerzas allá afuera, tratando de pensar que no pasa nada. Pero cuando Dios tiene algo contigo, aún sin pellejo, de que te trae, te trae. Todo depende de tu necedad. ¿Qué tan necios somos? Hasta dónde queremos que nos duela. Parece algo contradictorio. Queriendo que no nos duele, nos duele más. Cuando hace 20 años tal vez pudimos haber dicho, Señor, ya no puedo, hasta aquí, toma tú el control, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Seguimos desde hace 20 años tal vez, viviendo una vida de engaños y pensando que podemos. Hay cura para el pecado, ya la hay, se llama Jesús y su sangre. Lo que no hay cura es para la necedad. Oramos.